Si la revolución no será televisada, entonces saldrá por radio y a la mañana. Y cuando han pasado 2 minutos de las 9:30, tenemos la posibilidad de conectarnos con el médico sanitarista y también titular de la Escuela de Gobierno en Salud, Floreal Ferrara, dentro del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Mario Rovere. Mario, buen día, ¿cómo está? Maximiliano Monetti y Claudio Torres, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por la comunicación. Y la primera de las consultas respecto a lo que es la pandemia del coronavirus está vinculado a tal vez uno de los puntos de la agenda mediática que tiene que ver con el estadio actual de la pandemia en la provincia de Buenos Aires, específicamente teniendo en cuenta la disponibilidad de camas, que por ahí es como uno de los temas más específicos que se está hablando en estos días. Sí, efectivamente. A ver, nuestra perspectiva es que el número la preocupación es por el número de casos y, por supuesto, la relación del número de casos con el número de casos graves y de fallecidos, pero no pondría por delante que la única o la principal preocupación es el tema de la ocupación de camas, porque nosotros estamos asesorando al presidente, al gobernador, etcétera, en relación a un bloqueo que trate de evitar el aumento del número de casos per se. Este es un problema per se, digamos, de la necesidad de bajar el número de casos, porque pone en riesgo no solamente a la población de mayor edad, sino, como hemos visto, a los sectores populares, también a personas jóvenes. Siempre, ¿no, Mario? Desde el primer momento de la locución del presidente fue priorizar la salud y siempre apuntarnos a achatar la curva. Nos estamos acercando a lo que es denominado como por ahí el punto, ¿no? Donde mayores casos va a haber. De hecho, venimos de una jornada con muchos casos confirmados a nivel nacional. ¿Cómo se va manejando ese diálogo tanto a nivel provincial, ministerial, como a nivel nacional para ir ajustando las diversas medidas y sobre todo cuando se habla, ¿no? Hay mucha postura, mucha atención respecto a generar el pase a fase 5 o flexibilizar mucho más, y también ya hay posturas de retroceder fases. ¿Cómo se va manejando esa tensión y se va analizando casi que minuto a minuto este tema? Bueno, lo primero desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista político es que necesariamente tenemos que endurecer las medidas o retroceder en las fases. Ahora, el juego no es solamente un juego entre jurisdicciones, sino también es un juego con sectores muy influyentes, poderosos, de los, vinculados a los medios, vinculados a la economía, vinculados al comercio, que podríamos decir los sectores de clase media alta se habían asustado inicialmente por la forma como se circuló la enfermedad, y en este momento se ha creado la falsa sensación de que esta enfermedad pasó a ser un tema de los sectores populares. Solamente el 18% de los casos ha ocurrido, lo que podríamos llamar barrios vulnerados o vidas de emergencia. Así que, la pérdida del temor por parte de los sectores de altos ingresos es una ilusión óptica generada por los propios medios. Y contra eso estamos peleando. Mario, ¿cómo le va? Maxi lo saluda, que tenga buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Rescato parte de la respuesta suya, esto de debemos endurecer el aislamiento, hay que atrasar las fases, tiene que ver con el número que se dio a conocer ayer y antes de ayer, con una visión ya que en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires el número va creciendo de manera ya más rápida de lo que venía. Sí, nosotros podría graficarlo como un tema de vasos comunicantes, si nos acordamos de la secundaria. Sí. La ciudad de Buenos Aires, tiene por habitante 10 veces más casos que el Gran Buenos Aires. Y el Gran Buenos Aires tiene 5 veces más población que la ciudad. Si nosotros enrazamos, ciudad y área metropolitana, tenemos una cantidad de casos que nos van empujando al escenario de Nueva York, digamos. Uh-huh. Entonces, definitivamente el gobernador no ha perdido oportunidad de insistir con que nosotros no podemos sostener una sístole y diástole entre Capital y Gran Buenos Aires de 3 millones de personas, que es la forma histórica con que el mercado de trabajo del área metropolitana se ha movido.
Hoy estamos a 27% de ese tráfico y ya vemos las consecuencias, así que digamos la clave es el transporte, digamos. Doctor, digo, esta diferencia, nosotros en Mar del Plata hay dos contagios activos por este momento, una ciudad de 800.000 habitantes que está conurbanizada, por decirlo de alguna manera. Digo, no hay contagios. ¿Tiene que ver esta diferencia en esto que usted plantea? Digo, ese traslado constante que hay, que transforma que una cierta cantidad, una densidad poblacional se multiplique a partir de las cercanías con Cava. Sí, totalmente. Bueno, hoy 90% de los casos en la Argentina están concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. No está, podríamos decir así, está probado que grandes ciudades pueden mantenerse, digamos, relativamente protegidas, pero nadie tiene, por decir así, la vaca atada, digamos. Entonces, la situación de Mar del Plata o la de Rosario, digamos, son situaciones muy auspiciosas, pero podríamos decir así, si hay circulación, o sea, si se restablece la circulación, tenemos hoy un foco, digamos, así como antes decíamos, cuidado con los que vienen de Europa, vamos a empezar a decir cuidado con los que vienen de la Cava o del área metropolitana, ¿no? Sí, la sensación que da es que uno va achicando el anillo de restricciones, es decir, antes tratar de evitar que entrara gente de lugares del extranjero, o cuando ingresaban hagan esa cuarentena de 14 días, ese aislamiento de 14 días, y ahora se achica a que no venga gente de Cava acá a Buenos Aires, o de Lamba a Buenos Aires. ¿Eso va a terminar siendo así? ¿Va a terminar siendo y generándose un anillo muy, muy chico en torno a las restricciones de ingresos y egresos de ciudades? Sí, no, digamos, el esfuerzo que estamos haciendo en la provincia para sofocar, digamos, la situación en el área metropolitana le sirve a toda la provincia y a todo el país. Ahora, evidentemente tenemos que estar muy alertas, sobre todo porque en el imaginario de Buenos Aires se vienen las vacaciones de invierno, digamos, es medio raro hablar de esto en este contexto, sí. Pero digamos, recuerden que Mar del Plata es un lugar privilegiado, digamos, del imaginario de Buenos Aires, de dónde estar una vacación de invierno. A la hora de hacer análisis, de ver de qué manera se avanza y demás, uno juega un poco con el clima, es decir, juega con lo planteo en el mejor de los sentidos. Trata de saber, o tratan de saber, si este año, si este invierno va a ser un invierno difícil, un invierno fresco, si no dispara, como al menos está pasando ahora, un invierno un poco más caluroso, para ver de qué manera se va a estar atravesando por ahí la época más difícil del año en el medio de una pandemia como esta. A grandes rasgos sí, o sea, nosotros sabemos que podríamos decir que la cierta euforia de Europa que ve la pandemia por el espejo retrovisor tiene que ver con que el hemisferio norte va, digamos, del invierno al verano. Nosotros vamos al revés, digamos, del verano al invierno, así que obviamente sí preocupa. Ahora, por otro lado, si comparamos, digamos, con la historia de lo que ya pasó con el H1N1, digamos, las medidas que estamos tomando en este momento sirve para protegerse de todas las infecciones respiratorias. Así que podemos prever que va a haber menos gripe, que va a haber menos bronquiolitis, es decir, una serie de enfermedades que circulan en invierno y que este año no se encuentran con medidas excepcionales de protección. Recién usted mencionaba Europa, ¿no? Y digo, le quiero preguntar sobre lo que está sucediendo ahora. Si lo que sucede ahora en Europa es algo que a larguísimo plazo, o a largo, o cuando fuere, es algo a lo cual podemos pretender, digo, esa manera de empezar a salir, esa reapertura, o siempre hasta que no haya una vacuna o algún medicamento que pueda hacer esto mucho más llevadero, dice, habrá que hacer una restricción un poco más fuerte que la que Europa está llevando adelante, porque también hay rebrotes, también hay temor y demás. ¿Cómo va a ser, o cómo cree usted que va a ser el post-pandemia o la pandemia, pero el post-contagios grandes, digamos? Yo creo que tenemos, digamos, en un momento dado obviamente se va a terminar, pero al mismo tiempo vamos a volver a una nueva normalidad que va a poner un foco, digamos, para decirlo gráficamente, y disculpen si suena duro, pero digamos, no podemos volver a viajar como ganado, no podemos volver a tener aulas, digamos, desbordadas de chicos, las precauciones que va a haber que tomar, digamos. De hecho, Europa liberaliza reguladamente y además está liberalizando. Europa toda junta ha tenido más fallecidos que Estados Unidos
y en junio de este año, digamos, está liberalizando con 10.000 fallecidos. Así que tampoco es que se terminó el problema en Europa. Creo que están desesperados por reactivar la actividad económica y en algunos casos puede haber efecto rebote, como está ahora mismo ocurriendo en China. Estamos hablando con Mario Rovere, médico sanitarista, integrante de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara dentro del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y obviamente que la expectativa de todos y de todas es la vacuna. De hecho el presidente lo había mencionado, ¿no? Como entonces hasta que no esté la vacuna, pero en el camino hay personas que se fueron recuperando y está esa convocatoria a aquellas personas que se recuperaron y que aporten plasma, preguntarle por lo menos escuetamente que nos pueda contar en qué consiste ese tratamiento con plasma y por ahí si ya está probada, si se quiere, la efectividad en algunos pacientes en Argentina. Bueno, primero, digamos, sí, efectivamente, ya estamos en donación de plasma de convaleciente y ya estamos en aplicación. Alrededor de 140 casos en que se ha aplicado plasma y, bueno, el que ha tomado, obviamente, mayor repercusión es el caso de Insaurralde, digamos, pero son 140 aplicaciones en toda la provincia. Nosotros, para ser precisos, decimos que tenemos resultados promisorios, digamos, no tenemos resultados concluyentes, sino que, digamos, todos los resultados es un estudio exploratorio que se encuentra justamente en esa fase y cautelosamente, digamos, vamos midiendo día por día los resultados y están dando favorables. Ahora, conclusión definitiva a nivel científico necesita más casos y más tiempo. En eso estamos trabajando. En este momento estamos efectivamente en una campaña pidiéndole que se comuniquen todas las personas que han padecido esta enfermedad y la han sobrellevado, porque pueden aportar lo que se llama inmunidad pasiva. O sea, es una inmunidad que mi cuerpo no hace, sino que hace el plasma que recibo, porque el donante es el que hizo, el cuerpo del donante es el que hizo ese trabajo. Y hoy estamos, por una cuestión de escala, también explorando, ustedes saben la información en los diarios, digamos, explorando una vieja estrategia que ya se usó en difteria, tétanos, que es el suero de equino, digamos, porque ahí se puede trabajar en escalas muchísimo más grandes, casi industriales, podríamos decir así, que es, digamos, encontrar la capacidad inmunitaria, digamos, de otros animales, ¿no? Doctor, recién contaba usted, mejor dicho, lo del plasma. Digo, hay un banco plasmático, no sé, perdóneme la ignorancia de cómo claro. lo expreso, digo, acorde a la cantidad de recuperados que tenemos, porque imagino también que para la persona que se recuperó, después de estar un tiempo internado o internada y de haber pasado lo que pasa, digo, volver a ingresar, donar y demás, digo, debe ser complicado, invasivo, pero es sumamente necesario para el tratamiento. Digo, ¿hay Totalmente. un banco? A ver, cuénteme. Sí, claramente. O sea, no solamente hay un banco, sino que hemos salido rápidamente para impedir, digamos, incluso el manejo privado, hasta pensamos, hasta un mercado negro, digamos, esto es absolutamente formal, legal. El Instituto de Hemoterapia de la provincia está a cargo en toda la provincia, que son las mejores técnicas en el mundo. En 50 minutos, digamos, la persona no solamente... O sea, dona solo plasma, o sea que las células, glóbulos rojos y demás vuelven al paciente. El paciente podría donar varias veces, digamos, el donante podría... Nosotros tenemos una pauta de cada 15 días, así que hay también algunos donantes que ya han vuelto a donar, y tenemos la verdad es que la gente se siente, yo diría, al revés. O sea, en la sociedad el haber tenido la enfermedad era un poquito estigmatizante. En cambio, el ser donante de plasma, digamos, lo coloca a uno en una situación distinta, digamos, solidaria. Es una excelente forma, digamos, de recuperar valor en la sociedad, ¿no? Recién nombraba a Martín Insaurralde, ¿no? Al intendente de Lomas de Zamora. A partir de lo que pasó y que empezó a darse a conocer casos que se metieron de lleno en la política, también en la primera línea, el caso de Martín Insaurralde, de los sanitaristas, de ministros y demás, están ahí en la calle habitualmente. Digo, ¿hizo replantear la manera que están saliendo a recorrer los diferentes barrios, doctor? Nosotros, al principio, con sinceridad, hubo una sensación
de miedo, digamos, en el equipo de salud, totalmente razonable y justificada. Sin embargo, lo que hemos hecho con la capacitación intensiva es recuperar la confianza en que los equipos de protección funcionan. Y la verdad es que hemos bajado muchísimo la tasa de contagios dentro del equipo de salud y todas las actividades del detectar y demás se están haciendo con bajísimo riesgo, digamos. O sea, se están tomando todas las precauciones y, por supuesto, también los funcionarios de gobierno. El gobierno provincial, digamos, está permanentemente alerta, testeos, estudios, digamos, se cumplen todas las normas de aislamiento, incluso, digamos, en el Ministerio de Salud, en los ámbitos de trabajo imprescindibles para que el sector salud no pare, porque no tenemos la chance, digamos, de parar en un momento como este, ¿no? Mario, también preguntar cómo es la articulación, si hay alguna tensión o hay un diálogo fluido con las obras sociales, teniendo en cuenta que estamos ante una nueva cepa de coronavirus, que no es algo totalmente nuevo. Sí, la cepa obviamente cambia respecto a otras instancias de coronavirus, como es ese vínculo con un programa médico obligatorio, con las coberturas, con la obra social en sí. Ahí, ¿qué tipo de relación hay en la actualidad? Bueno, es una excelente pregunta. Nosotros todavía estamos casi en el 70% de pacientes con cobertura social. Para la provincia tiene muchísima influencia dos instituciones con las que tenemos un fluidísimo trabajo, que son PAMI y IOMA. Verdaderamente, digamos, el trabajo de articulación es excelente. Ustedes también saben que digamos que hay una complementación que en este momento se está dando, digamos, público-privado, porque, digamos, la necesidad hace que se enfatice lo que nos une más que lo que nos separa, digamos. Así que en ese sentido me parece que tanto la articulación entre jurisdicciones como la articulación entre sectores, me parece que está en el mejor momento de la historia, digamos, considerando que todo el mundo, lo primero que decía del sistema de salud de la Argentina es que es fragmentado. Hoy está mucho menos fragmentado que lo que ha sido en su historia, ¿no? Vamos camino al comienzo oficial del invierno y obviamente las patologías más propias de esta época, como bien lo mencionaba, por ahí se van a ver mejor cubiertas o por ahí van a tener la posibilidad de ser mejor abarcadas. Preguntar respecto a otras patologías que también en su momento fueron noticia, ¿no? Como algunos brotes o epidemias de sarampión o de dengue, también en algunas provincias puntuales. ¿Qué pasa con esos datos, con esos infectados o infectadas? ¿Hay casos o fue por ahí algunas semanas donde por ahí hubo como picos de esas patologías puntualmente? Bueno, la extensión del calor, digamos, trajo el dengue muy cercano. El dengue verdaderamente estuvo tapado por el coronavirus. Digamos, en este momento el coronavirus epidemiológicamente es predominante y no son esas enfermedades hoy las que nos preocupan más, sino que las que nos preocupan es que la gente haya abandonado tratamiento de enfermedades crónicas, o que haya dejado de atender algunos síntomas de alarma que, o sea, se nos da la situación de gente que por temor al coronavirus no va a los hospitales aún teniendo motivo para ir, digamos. Entonces, y esto no es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno mundial, digamos, de que se ha visto que la no concurrencia a los servicios de salud termina generando otros problemas como el abandono del tratamiento en enfermedades crónicas. Doctor, ¿hay indicios de cómo se va a seguir, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en el AMBA? Digo, ¿se sabe cómo van a empezar a ser los días que vienen, las semanas que vienen, teniendo en cuenta este crecimiento que hay en torno a los contagios? Bueno, tenemos un cinturón de unos 6 o 7 municipios que están, podríamos decir así, el coronavirus está pisando el acelerador y son definitivamente los que más preocupan. Afortunadamente hay una estrecha relación nación, provincia, municipios y se está trabajando, digamos, a dos puntas. Por un lado, en el tema de lo que se llama habitualmente los cercos sanitarios,
y por otro lado también se está trabajando en el problema de las necesidades básicas, porque en muchos casos se trata de población vulnerable que no tiene ingresos fijos, porque no tiene salario, porque son empleados informales, y la tarea es tan importante la que está haciendo salud como la que está haciendo desarrollo social para por lo menos garantizar las necesidades, cubrir las necesidades básicas de la población. El trabajo es territorio por territorio, y creo que en ese sentido la ventaja es que muchos intendentes, podríamos decir así literalmente, y disculpen nuevamente la franqueza, No, por favor. no serían intendentes si no tuvieran digamos, un profundo conocimiento del territorio, de su territorio. Y esto yo creo que juega a favor, incluso comparativamente con la ciudad de Buenos Aires, que como ustedes saben demora, digamos, la organización de las comunas, y en consecuencia, digamos, los vecinos no tienen casi con quién tener interlocución, ¿no? Le preguntaba esto en torno a que la sensación que da es que es como una bolsa que se llena de agua y que en algún momento se va a rebalsar. Es decir, todos saben, los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, que hay que estar en casa, hay que cuidarse y demás, pero como que de a poquito se va saliendo, se va aflojando, se va intentando salir, se va volviendo a una normalidad que no existe. Digo, ¿usted ve lo mismo? Digo, da esa sensación de, bueno, ya está, vamos a la calle, empecemos a salir, pasaron casi 100 días. Digo, ¿da esa sensación al menos en aquel sector de la provincia? Yo lamentablemente creo que esta es la sensación que está tratando de transmitir, digamos, fundamentalmente los dos diarios más influyentes de la Argentina, no solamente con lo que ponen en tapa, sino con las fotos que utilizan. Yo creo que esta sensación es muy una sensación de clase media. Creo que los sectores populares están en este momento entendiendo que ha dejado de ser una enfermedad, digamos, de clase alta. Nuevamente he escuchado comentarios, incluso esta es una enfermedad de los chetos, digamos. Esto pudo haber sido en un momento, digamos, no es la situación actual. Entonces los sectores populares están tomando conciencia y quiero señalar, desde mi punto de vista, no es solamente las acertadas o más o menos acertadas políticas de gobierno, sino un acompañamiento profundo del pueblo argentino de estas medidas que las entiende, digamos, como que son de protección propia, digamos. Y acá el objetivo nuestro no es transformar el Estado en el Estado policial de la cuarentena, sino ser parte de una sociedad que se está protegiendo y está protegiendo a sus mayores y a sus personas más vulnerables. Mario, por último, agradeciéndole el tiempo, preguntarle respecto a unas declaraciones de Kicillof que tanto en su asunción como hace unos meses habló, ¿no?, de que se recibió una provincia devastada, preguntar respecto a la infraestructura. Sabemos que se está trabajando de muy buena manera por parte justamente de los y las trabajadoras de la salud, pero ¿cómo es la infraestructura a nivel de esta pandemia? Y también qué importancia van a comenzar a jugar camino a lo que sea el pico, si es que se lo alcanza en algún momento, los hospitales modulares que también se están haciendo en distintos puntos del país. La inversión ha sido enorme, yo diría plasmada en más, quizá el mejor símbolo para mostrar esto son 30 aviones de aerolínea, 30 jumbos, digamos, trayendo insumos y críticos, insumos estratégicos. El país entero está movilizado en expandir la capacidad, y el sistema de salud se tiene que mover casi como un acordeón, digamos, tiene que expandirse en función de la necesidad. Pero insisto que nuestro mecanismo de alarma no es por el número de camas ocupadas, sino por el número de pacientes, o sea, el número de casos nuevos y el número de fallecidos. Doctor Robert, antes que nada le digo, así como usted hablaba recién de alguna sensación mediática que dan los medios hegemónicos, hoy por hoy es tapa de los dos diarios, esta posibilidad de que nos quedemos sin camas más rápido de lo previsto. Digo esto para avalar y dar un ejemplo más de lo que planteaba el doctor Robert hace minutos nada más. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Por favor, al contrario. Muchas gracias a ustedes, porque saben que digamos, el periodismo hoy es clave en la comunicación entre el Estado y la sociedad. Gracias, doctor, que tenga un buen día. Bueno, igualmente. Pasaba ahí la comunicación con Mario Robert, médico sanitarista
de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, también columnista hace 3 temporadas de Sanos de la Azotea, más que nada en Sanos de la Azotea con un panorama internacional. Bueno, varios títulos respecto a desmitificar. De hecho, ayer en las últimas horas la provincia de Buenos Aires difundió su propio dato oficial de que de casi 26.000 camas disponibles entre el sector público, privado e intermedio, 1.090 están ocupadas por pacientes con tratamiento por coronavirus. Es decir, el propio Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires salió a aportar esto porque ayer también en algunos lugares, con algunos nombres propios, daban cuenta, ¿no?, de que el 60% de la capacidad de tratamiento, es decir, las camas disponibles, estaba cubierto en la provincia de Buenos Aires y obviamente se genera este tipo de reacciones, pero bueno, se encargó el propio Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de desmentir con casos puntuales de coronavirus. También puede ser que haya tratamientos de otras patologías, obviamente, dentro de las unidades sanitarias. Buena entrevista en este comienzo de la Revolución de la Mañana con varios títulos respecto a la posibilidad de profundizar y no seguir flexibilizando, sino todo lo contrario. O sea, un gran corte sanitarista por un lado y político por el otro, ¿no?, que es sumamente fundamental en este momento. No hay que sacar la política a un costado porque forma parte de políticas sanitarias, de cómo manera y de qué manera se enfrenta esta historia. Y justo cuando él contaba y hablaba de que desde algunos medios de comunicación están intentando decir, bueno, la gente está cansada, quiere salir, aparecen en ambos, tanto en Clarín como en Nación, diferentes análisis sobre cuándo nos quedaríamos sin camas en la provincia de Buenos Aires. ¿No? Es tapa del diario con una especie de cuadrito de la Nación que vos lo vas moviendo y dice que en 10 días esto va a haber 10.000, 7.000, 4.000, 2.000 camas. Digo, ¿cómo juegan los medios de comunicación en el medio de esta pandemia con algo lógico que es la gente con necesidad de salir, de trabajar, de un montón de cosas a partir de más de 90 días de aislamiento? Agradecer a Pablo Garcilaso, un abrazo grande y el agradecimiento por la gestión. Le agradecemos el contacto a Pablo y también a todos y todas las integrantes de Sanos de la Azotea. Decimos martes a las 19 horas aquí en 88.7. Volvé a escuchar las entrevistas de la Revolución de la Mañana en nuestra página web